Buenas tardes, bienvenidos a nombre de Grupo Salinas y de Caminos de la Libertad. Quiero darles las gracias por acompañarnos y a todos los participantes que por su solidaridad estar aquí con nosotros. Aprovecho para decirles que estamos tristes, nos hubiera encantado tenerlos con nosotros y poder celebrar aquí en México, pero la pandemia nos obliga ahora a trabajar distinto. Entonces vamos a hacer algo muy breve y haremos después un encuentro con cada uno de ustedes. El chat de Facebook en el grupo de WhatsApp. No se estaba escuchando algo. Bueno, muy bien. En esta edición de Caminos de la Libertad recibimos 526 trabajos. Quizá que hubiera tanta gente enclaustrada, sirvió para que se pusieran a trabajar. Fue una decisión difícil, como es normalmente la de Caminos de la Libertad. En esta ocasión, los jurados fueron José Venegas, Manuel Molano y Rafael Soler. Vamos a escuchar a Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien hace 16 años decidió crear Caminos de la Libertad. Cuando nosotros nos preguntan cómo convencimos a Ricardo Salinas de crear Caminos de la Libertad, con toda humildad tenemos que decir que no fue nuestra idea, que fue idea de él, y él generosamente ha apoyado todas nuestras iniciativas. Les pido unos minutos solo para escucharlo. Hola, amigos y amigas participantes en este concurso de ensayo sobre la libertad. Me da muchísimo gusto saber que tenemos más de 520 participaciones de más de 19 países. En nuestro año número 15, desde que empezamos este concurso de ensayo sobre la libertad. No necesito explicarle a ustedes que son intelectuales, que son pensadores, que escriben, la importancia de las ideas y particularmente la importancia de la idea de la libertad, que es un concepto central para nuestra dignidad como seres humanos, pero que también a un nivel práctico es un concepto indispensable para lograr el progreso. Y me explico. Vivimos en un entorno cambiante, complicado, cada día más complicado. Y entonces en un entorno donde todo cambia y todo está complicado, tomar decisiones se vuelve difícil, pero indispensable. Y si tomamos las decisiones correctas, nos adaptamos al entorno y podemos aspirar a tener progreso y prosperidad. ¿Pero qué creen? Si no hay libertad, pues no podemos tomar decisiones y no podemos ejecutar las cosas que se tienen que hacer para lograr ese progreso, esa mejora a la cual todos aspiramos. Por eso la cadenita, y tengo ahí un gráfico para compartir con ustedes, es muy sencilla. Un entorno complicado requiere libertad de acción, decisiones rápidas y efectivas para lograr la prosperidad. Y claro, cuando no se logra la prosperidad o el resultado deseado, pues hay que darle para atrás a la decisión y tomar otra. Es esa iteración, la acción que constantemente se renueva, lo que nos ha dado este enorme progreso que vive la humanidad hoy, comparado con los últimos 300 años. Y si queremos seguir progresando, si queremos que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un mejor futuro, tenemos que garantizar que la libertad siga siendo una opción. De ahí la importancia fundamental de los ensayos que ustedes hacen. Hay que volver a poner la idea de la libertad en el centro del escenario con el respeto que se merece. Porque ¿qué pasa? Pues ahí es difícil encontrarte a alguien que diga yo soy en contra de la libertad. De pico para afuera todo el mundo está a favor de la libertad. Pero no hay que ver muy lejos. En este año terrible de la pandemia del COVID o la pandemia, como yo le digo, hemos sido testigos cómo los autoritarios, no nada más en este país, en México, sino en todo el mundo, han literalmente acabado con la libertad individual de millones y millones de personas. ¿En qué momento concedimos que el confinamiento obligatorio es legal? ¿En qué momento le dimos ese poder a un grupo de burócratas anónimos de destruir nuestras vidas y nuestras fuentes de ingreso? ¿En qué momento pensamos que ellos saben más que nosotros
lo que nos conviene hacer o no hacer. No, hay que luchar hoy más que nunca por poner a la libertad en ese altar de altísimo respeto donde debe de estar. Hay que cambiar estas ideas autoritarias, centralistas, que dicen que unos cuantos monos saben más que la inteligencia colectiva de toda la sociedad. Es absurdo. Por eso me da muchísimo gusto que en esta ocasión, en este año tan difícil, haya habido una participación tan intensa. Y los felicito a todos porque estoy seguro que vamos a tener éxito. La libertad vale la pena defenderla con todo. Después de escuchar al señor Salinas, la idea que tenemos en este momento es, les vamos a dar unos pocos minutos a cada uno de ustedes para que nos presenten de lo que trata su ensayo. Vamos a empezar, como siempre, por las menciones. Lo hacemos normalmente en orden alfabético hoy también, pero lo hemos invertido. Por lo que vamos a empezar con Pablo Sánchez Nasif. Pablo es peruano, titulado en la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional de San Marcos, es autor del libro Justicia a la Venta, y su ensayo se llama Simpatía, el verdadero motor del capitalismo y la sociedad. Adelante, Pablo, por favor. Bueno, muchas gracias, Berta, por la oportunidad de estar de nuevo con ustedes aquí presente. Muchas gracias también a Caminos de Libertad y al Grupo Salinas. En verdad valoro, como liberal, valoro muchísimo este concurso de ensayos. Soy un fiel adicto, me he leído todos los ensayos de todas las entregas durante todos los años que ha sido Caminos de Libertad, y creo que es un bastión muy importante en América Latina desde el punto de vista intelectual, todo el hermoso y el genial trabajo que ustedes hacen, encabezados por ti y por Sergio. Yo quisiera hablar muy brevemente de mi ensayo. Es un ensayo que, inspirado en las ideas de Hayek, que decía que el socialismo era la fatal arrogancia de los intelectuales, y muy en la onda de la pandemia y la pandemia, muy en esa onda, tuve estos meses de encierro para reflexionar sobre, primero, si los liberales no entonces éramos la constante humildad de los intelectuales, si el liberalismo no se caracterizaba por la humildad permanente, la duda escéptica permanente gimiana, y por otro lado empezar a desarrollar alguna vertiente muy relacionada con el segundo libro de Adam Smith y la importancia de la simpatía. Me puse a revisar, Berta, la historia, y encontré algo particularmente curioso. Encontré que las ideas que se imponían no siempre eran las mejores ideas, no siempre eran tampoco las ideas más populares, pero sí siempre eran las ideas de las personas más simpáticas. No solamente pasa en política, que es algo que ya sabemos porque vivimos todos en democracia y sabemos que los populistas están de moda y tienden a ganar, sino que también ocurría eso en la academia, en los libros, en la literatura, en la poesía. Pasaba en todos los gremios y en todas las actividades donde poníamos a buscar. Entonces, de eso va el ensayo. Trato a través de anécdotas, por ejemplo, el famoso debate entre John Maynard Keynes y Hayek, también en debates políticos, como pasó por supuesto con Chávez, o como pasó con Alan García acá en el Perú, o como pasó con Kennedy versus Nixon en Estados Unidos. Y la conclusión al final es que el capitalismo, si nos ponemos a pensar, Berta, si nos ponemos a pensar el fundamento moral y filosófico del capitalismo, está en la simpatía. La persona que tiene éxito a nivel de negocios, la persona que tiene éxito como empresario, como emprendedor, que esa palabra ahora está de moda, son aquellas personas que a través de la simpatía logran vibrar, logran conectar con su vecino, con la necesidad de todos nosotros. El empresario es alguien que brinda necesariamente un bien moral a la sociedad, alguien que hace algo bueno y que en realidad no se trata de un afán económico, no se trata de un afán egoísta, sino, como decía Adam Smith, de identificar la necesidad y colocarnos en el lugar del otro. Colocarnos en el lugar del otro. Espero con mucha emoción leer todos los demás ensayos. Nuevamente muy honrado y un honor, de verdad, Berta, estar presente en esta sesión de Caminos de Libertad. Muchísimas gracias por el reconocimiento. Muchas gracias a ti, Pablo. Ahora vamos con un querido amigo, Adrián Ravier, quien es licenciado en Economía, doctor en Economía Aplicada. Actualmente está colaborando en el ESEADE dirigiendo la maestría en ciencias económicas y ciencias políticas. Es autor de varios libros. Su ensayo se llama
lo primero es no hacer daño. A mí, Adrián, aprovecho para decirte que me pareció el título perfecto para hablar de la pandemia. O sea, me parece perfecto. Yo hubiera querido quedarme solo con el título. Adelante, Adrián, por favor. Bueno, muchas gracias, Berta. Muchas gracias al doctor Salinas por acompañar este proyecto, también a Sergio Sarmiento, a toda la gente que acompaña, a los evaluadores. La verdad que es un privilegio y un placer enorme estar entre los 10 finalistas de este concurso de ensayos. La verdad que siempre trato de participar porque valoro mucho la propuesta y creo que hay muchas plumas en América Latina que están escribiendo sobre este avance del Estado sobre nuestras libertades, sobre nuestros derechos constitucionales, y creo que este escenario del COVID-19 con las cuarentenas y demás ha sido un año muy particular y más necesario que nunca la necesidad esta de salir a defendernos. El título del ensayo remite, como sabrán, a un lema de los médicos, a esto de que si no sabemos que la intervención que vamos a generar va a generar algún tipo de ayuda, mejor no hacer nada, mejor no hacer daño. Y yo creo que los gobiernos deberían aprender de esto, los economistas deberíamos aprender de este lema, porque realmente hay mucha ignorancia respecto de la cuestión de la pandemia, de cómo enfrentar el problema, que claramente es muy grave, y lo hemos enfrentado de la peor manera y hemos generado un problema mayor que la solución que intentábamos dar. Creo que esa es la mayor amenaza y el mayor problema que las políticas de cuarentena universal que se han aplicado en tantos países, en tantas provincias, en tantos pueblos nos han dejado. Claramente hay una sobreestimación de lo que el Estado está haciendo ante la pandemia, hay una subestimación de lo que el mercado hace para reaccionar ante la pandemia. En el ensayo lo que hago es tratar de elogiar a tantos emprendedores que con creatividad, con innovación, van logrando sortear los problemas que la pandemia nos deja. Esta reunión virtual es un ejemplo de ello, lo que ha generado el Zoom, las posibilidades de comunicación y demás, creo que es un ejemplo de innovación de mercado. Toda la reacción del mercado para convertir sus procesos de producción hacia la nueva demanda que generó la pandemia, creo que también es un tema importante. Y por el contrario, creo que el Estado ha avanzado sobre nuestras libertades individuales, sobre nuestros derechos constitucionales, ha avanzado sobre muchísimas empresas que han quebrado, ha generado pobreza y desempleo en un montón de lugares que claramente muestran un saldo realmente muy difícil de resolver de cara a lo que viene. Y creo que realmente, bueno, hay que decirlo con todas las letras. Bueno, y en definitiva, me parece que creo que hay que confiar más en la libertad individual y en la responsabilidad de las personas de intentar resolver el problema de la manera que el mercado lo hace, coordinando y, bueno, y con innovación, con creatividad, asumiendo riesgos, por supuesto, más que con una defensa del Estado. Yo lo escuchaba al inicio a Salinas y creo que daban la tecla justamente en plantear que la solución al problema no viene de arriba, sino que debe venir de abajo, de las libertades individuales de millones de personas que ante el problema traten de generar soluciones individuales, más que una solución general. Pero bueno, le agradezco de nuevo al comité evaluador y por supuesto a la Fundación por darnos esta oportunidad de expresarnos. Y bueno, agradezco y felicito por supuesto a los otros finalistas, felicito a los ganadores. Creo que es un privilegio estar en este grupo y estar aquí hoy en la premiación, así que les agradezco y los felicito también. Muchísimas gracias, Adrián. Ahora vamos con Carlos Newland, también amigo de la casa desde hace algún tiempo. Carlos es licenciado en Economía, máster en Letras por la Universidad de Oxford, doctor en Literatura perdón, no estoy segura, Carlos, porque me están diciendo que Literatura o Historia, pero bueno. Historia. Actualmente es profesor en el ESEADE, igual que Adrián, y en la Universidad Torcuato de Tela en Buenos Aires también. Es autor de varios artículos importantes y de revistas. Su ensayo con el que participó y con el que es finalista en Caminos de la Libertad se llama La mentalidad capitalista. Por favor, Carlos. Bueno, en primer lugar, también agradecer a todos los que han trabajado para hacer posible
este evento. Sé lo difícil que es leer ensayos y evaluarlos. Para uno que se pasa la vida corrigiendo exámenes, aprecia especialmente este esfuerzo. Carlos, ¿podrías subir un poco más tu volumen del micrófono? No sé si A ver, puedo. ahí se escucha mejor. Mucho mejor, gracias. Sí. Bueno, en el trabajo analizo la cuestión de la mentalidad económica prevalente en distintas naciones y en particular la ideología en favor y contra de la economía de mercado. Esto no es un estudio tipo Max Weber, tratando de entender en base a algunas ideas de algún factor que puede ser religioso o otro, sino en base a encuestas que hacen en todo el mundo, que forman parte de un conglomerado que se llama la Encuesta Mundial de Valores, donde se encuestan a unas de 1.000 a 2.000 personas por país, se le hace un cuestionario de preguntas, y en base a estas preguntas hay algunas que tienen que reflejan la mentalidad de la gente, qué opina sobre la competencia, sobre la propiedad privada, sobre la redistribución del ingreso y muchas otras preguntas. Y yo he tomado en otros trabajos con mi colega Pál Szeglédi de Hungría, y hemos elaborado un índice y nos ha permitido algo así como hacer un mapamundi de la distribución de la mentalidad en favor o en contra de la economía de mercado en el mundo. Entonces, lo interesante de esto es, bueno, ¿para qué estudiar la mentalidad económica? Porque uno generalmente dice hay un desarrollo institucional determinado en un país. Hay muchos países que tienen un buen desarrollo institucional medido, por ejemplo, con el índice Fraser o cualquiera de los otros índices que hay de la Heritage o el Doing Business del Banco Mundial. Pero cabría preguntarse, bueno, pero estas leyes, estas normas que existen en las naciones, ¿de dónde salen? Y decimos, bueno, de los políticos y los partidos políticos. Los partidos políticos, ¿a quién responden? Y encontramos que hay mentalidades económicas predominantes en ciertos lugares del mundo. Algunas mentalidades son bastante favorables a la economía de mercado y otras son contrarias, como el caso de mi país, Argentina, que en el índice que hemos elaborado sale casi último. Y no es sorprendente el tipo de economía que tenemos, regulada, ineficiente y todo lo que fuera. Entonces, este estudio ha permitido hacer este mapa. Por supuesto, nada va en contra de lo que intuimos. Los países de habla inglesa, anglófera, suelen ser los que más aprecian la economía de mercado. Este año hemos vuelto a hacer el índice y salió campeón mundial de pensamiento pro mercado Nueva Zelanda, pero también está Estados Unidos, Suecia, la República Checa y tantos países más. Y finalmente nos hacemos la pregunta de dónde surge esta mentalidad económica, o me hago la pregunta, ¿por qué algunos países tienen esta mentalidad y otros no? Y yo creo, y eso lo pongo en el trabajo, que hay una herencia histórica del tipo de agricultura que existía en las naciones en el pasado. Y tomando una idea de Hayek, yo digo, donde había una cantidad muy grande de pequeños agricultores en economías donde la agricultura dominaba toda la economía, estos pequeños agricultores trabajaban competitivamente para el mercado y desarrollaron una cultura que fue más favorable a las instituciones que harían que crecieran en el futuro. Ha dicho una historia, y por ejemplo Estados Unidos es un caso clásico, donde el pequeño agricultor dueño de la tierra es una columna vertebral del pensamiento pro mercado, y no por nada un historiador ha dicho que el capitalismo en Estados Unidos nació en el campo. Y también hemos visto que las reformas agrícolas, las reformas económicas cuando se iniciaron en China, también surgieron a partir de ese experimento que hicieron algunos valientes agricultores de decir abandonamos la agricultura comunal y hagamos un acuerdo entre nosotros, aunque nos metan presos, y repartamos la tierra y trabajemos cada uno según sus incentivos y según sus esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Te agradecemos muchísimo. Enseguida vamos con Daniel Lowe.
Daniel también es ya amigo de Caminos de la Libertad desde hace un tiempo, es doctor en filosofía, sus áreas de especialización son la filosofía política, la filosofía moral y ética. Actualmente Daniel es profesor titular en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Y yo quiero felicitarlo, invitarlos a todos, a ustedes, a leer su libro Ética y Coronavirus, editado en México por el Fondo de Cultura Económica y que ha tenido un éxito avasallador. El título de su ensayo se llama Cuando la peste llama a la puerta, restricciones a la libertad y coronavirus. Adelante, por favor, Daniel. Muchas gracias. Antes que nada, deseaba agradecerte a ti, Berta, a Caminos de la Libertad, a Sergio Sarmiento, por toda esta ocasión fantástica que tenemos todos los años de escribir para el concurso de ustedes y de poder partir y conocer a los otros participantes. Mi situación este año no fue muy distinta a la del resto, fue un año especial, es todavía un año bastante especial, no me atrevo a decir que haya sido un año mejor en ningún sentido, pero ciertamente un año que nos tiene que hacer reflexionar, y uno de los temas en los que nos tiene que hacer reflexionar, a mi juicio, y es lo que trato en el ensayo, son las restricciones a la libertad y su justificabilidad o no. Fue bastante impresionante que la mayoría de los países, no todos, pero gran parte de los países optó de una manera acrítica, en sentido literal, por medidas restrictivas de las libertades individuales para enfrentar la pandemia, sabiendo, por otro lado, pero sin considerarlo, que estas medidas tienen consecuencias negativas que quizás incluso superan a los beneficios en muchos sentidos. Hay ciertamente consecuencias en la economía, pero las consecuencias en la economía, digamos que es un acercamiento a cómo estas medidas afectan la vida de las personas. Pero hay consecuencias que van más allá también de la pérdida de la renta y el empleo. Hay consecuencias, aumenta la depresión, aumenta la ansiedad, aumenta la violencia de género, aumenta la brecha entre los mejor y peor situados en la escolaridad, etc. Podemos seguir horas hablando de las consecuencias negativas. Entonces la pregunta que se plantea es, bueno, ¿cómo se justifican estas limitaciones a la libertad si es que se justifican? Y lo que hago en el ensayo, en la primera parte, es preguntarme acerca de diferentes justificaciones y llego a la conclusión de que las justificaciones paternalistas son absolutamente insostenibles en todas sus variantes, ya sean las variantes más fuertes, como en las variantes también más débiles o más amigables, podríamos decir. Lo que queda entonces de justificación, posible justificación, es todo aquello que remite al daño a los otros. Ya había hablado al principio de daño acá, que también se presenta en diferentes variantes. Yo creo que efectivamente ese es un argumento que puede resultar, es decir, cuando el uso de mi libertad llega al punto en que otros no pueden hacer uso de la suya, entonces tenemos un argumento de libertad para limitar algunas libertades en pos de la libertad total. Ese argumento formal es un argumento que se puede utilizar, pero bajo ciertas condiciones. Una de esas condiciones, evidentemente, es que el daño, la amenaza y el daño sean grandes, es decir, no puede ser simplemente un malestar, sino que tiene que ser un daño mayor, y no puede ser simplemente una probabilidad nimia, una posibilidad de un daño, sino que tiene que ser una probabilidad alta. Y la segunda condición son las limitaciones temporales. Ninguno de nosotros probablemente estaría dispuesto a aceptar estas limitaciones a la libertad si fuesen permanentes, si en vez de pandemia llegase a ser, si la pandemia llegase a ser endémica, por ejemplo. Y eso tiene que ver ciertamente con nuestras capacidades psicológicas, pero también tiene que ver, y eso es importante notarlo, con que estas medidas restrictivas quitan muchas posibilidades de dotar de sentido nuestra vida, y nuestra vida al final se transforma simplemente en una especie de envoltorio vacío. Estamos protegiendo con estas medidas que protegen la salud a costa de muchos otros bienes, una especie de envoltorio vacío del que no podemos hacer sentido. Y bueno, y esto me lleva, y con esto termino en el ensayo, también a preguntarme, ¿y por qué aceptamos todo esto? Más allá de la parte justificatoria, hacer la pregunta más bien sociológica, ¿por qué aceptamos de manera crítica estas restricciones? Y mi respuesta, más bien especulativa, pero temo y creo que no es muy lejos probablemente de la realidad, si algo así existe, es que nunca antes hemos vivido en sociedades tan seguras como hoy en día. Nunca antes hemos tenido las posibilidades que tenemos hoy en día. Mientras más seguras son nuestras sociedades, más deseamos la seguridad y más nos cuesta renunciar a ella. Si hubiésemos nacido hace 100 años, hubiésemos tenido los aquí presentes que siguiesen vivos, yo no, evidentemente, hubiésemos tenido una expectativa de vida de 30 años. La tasa de mortalidad, de mortalidad infantil del primer año de vida, es decir, los niños nacidos vivos durante el primer año de vida,
la tasa de mortalidad era un 30%. Hoy en día es alrededor de un 0,5, 0,6, 0,7%. Si hubiésemos nacido hace un siglo, hubiésemos tenido que lidiar con la última gran pandemia que afectó a la humanidad, que fue la gripe española, que en un año acabó entre 20 y 40 millones de habitantes de la población mundial de la época, que no era ni un tercio de la actual. Es decir, llevando esas cifras hoy en día significaría que el año 2020 debiese haber muerto 120, 150 millones de personas, lo que está bastante lejos de nuestro más bien modesto coronavirus, ¿no? Lo que quiero decir no es quitarle dramatismo a la enfermedad y a la muerte, que en cada caso singular sin duda lo tiene, y en grado sumo, sino que es hacer notar que el que notemos esta amenaza como el que esta amenaza nos produzca un temor tan profundo, tiene que ver con que estamos muy acostumbrados a la seguridad, lo que es una buena noticia sin duda alguna, y que nos cuesta renunciar a la seguridad. La parte negativa de esta buena noticia es que el riesgo existe, espero equivocarme, pero el riesgo hay que hacerlo notar, que estos seres temerosos en que nos hemos convertido estamos dispuestos a renunciar a nuestras libertades en pos de la seguridad, como ya lo han hecho en los países más bien autoritarios, pero también como lo desean hacer muchas personas en países más bien democráticos y liberales, estar de acuerdo con todos los movimientos, con todas las posibilidades de seguimiento y de vigilancia telemática. Es un riesgo real, a mi juicio, y es un riesgo que debiésemos todos nosotros, aquellos para los cuales la libertad es importante, debiésemos considerar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora vamos a presentar a Trino Márquez. Trino es venezolano, es sociólogo, lo que otra socióloga siempre agradece tener sociólogos liberales. Es doctor y postdoctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, en donde también enseña. Yo lo conocí como director académico de Se Dice Libertad y como miembro de su comité académico. Ha participado en varios libros colectivos, el último de ellos, Democracia y Autoritarismo en América Latina. Y participó en esta ocasión, bueno, ganó porque creo que participó con más ensayos, con el trabajo El ascenso de Hugo Chávez al poder, frustración, resentimiento y venganza en Venezuela de fines del siglo XX. Por favor, Trino, adelante. Tu micrófono. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Berta. Es un placer y un honor estar compartiendo esta noche con ustedes. Esta noche para quienes estamos en América, para quienes están en Europa, es de madrugada. Es mi primera participación aquí en este tipo de ensayo, incluso mi primera participación en un concurso. Así es que me siento muy honrado de haber quedado en el grupo que fue seleccionado como finalistas. La pregunta que yo me planteé para el desarrollo de este ensayo es ¿cómo fue posible que una sociedad democrática aparentemente tan sólida como era la Venezuela de finales del siglo XX optara por entronizar en el poder a un líder, a una persona que había dado un golpe de Estado fallido y sangriento 7 años antes, el 4 de febrero del año 1992, que una vez que salió de la cárcel dijo que él no creía en la democracia, no creía en la democracia representativa, no creía en la democracia burguesa, que al principio se negó a participar en los procesos electorales, pero que terminó sucumbiendo frente a los halagos de un grupo de políticos más experimentados que lo rodeó. Y peor aún, cómo el pueblo venezolano se dejó seducir por una persona que dijo que iba a destruir la democracia, que iba a derrumbar el sistema democrático que tanto le había costado a Venezuela construir, porque Venezuela fue un país, como buena parte de los países de América Latina, dominados por el caudillismo y por el militarismo. Fue explícito, no escondió nada, no fue su modelo, en ese sentido no fue Fidel Castro que engañó a los cubanos. No, Hugo Chávez dijo que iba a acabar con la democracia y sin embargo ganó cómodamente en las elecciones del año 1998, de diciembre de 1998. Esa es la pregunta. La respuesta es que
para entender el fenómeno de Chávez no basta con acudir solo a las causas estructurales dominantes en la Venezuela de finales del siglo XX, que existían. Había aumentado la pobreza, la gente tenía una percepción, yo creo que incorrecta, del nivel de corrupción que había en el país, las clases medias se habían deprimido, habían decrecido, la economía se había estancado un poco. En fin, había problemas de orden socioeconómico importante. Pero el punto fundamental que no logró detectar la élite del país, ni la élite política, ni la élite económica, ni la élite comunicacional, fue que había un profundo resentimiento y unos profundos deseos de vengarse de la élite política, resentimiento que se había construido a partir de un prejuicio que fue explotado hasta el cansancio por Hugo Chávez. El mito extendido también en América Latina de que Venezuela es un país rico, rico porque tiene muchísimo petróleo. Ese mito se asentó en el hipotálamo de la gente, fue utilizado por Hugo Chávez y a partir de profundizar o de acentuar la idea de que la riqueza estaba mal distribuida porque un grupo de gente se había adueñado indebidamente de ella, fue explotando ese sentimiento de revancha y de venganza que le produjo finalmente el triunfo en las elecciones del 6 de diciembre de 1998. Final, digo que para entender este tipo de fenómenos como el que ha ocurrido en Venezuela, que ha llevado a la destrucción del país, a acabar con su economía y acabar con la democracia, no basta entender las razones de orden estructural que suelen estar presentes en fenómenos como el que ha ocurrido en Venezuela, sino que hay que entender la naturaleza de esa fuerza telúrica que era Hugo Chávez y el poder imantador que tienen los caudillos en América Latina y que tienen en Venezuela. Y por lo visto no solamente en Venezuela y en América Latina, sino que lo hemos visto también ahora recientemente en los Estados Unidos. Así es que quienes seguimos de cerca, a quienes nos gusta seguir los procesos políticos, tenemos que estar al tanto, no solamente de lo que ocurre en la economía y en la sociedad, sino también en lo que ocurre con este tipo de elementos carismáticos, de fenómenos carismáticos que logran imantar, manipular, distorsionar y envenenar la mentalidad de los pueblos y terminan produciendo daños tan terribles como el que está viviendo Venezuela desde hace 21 años. Esta es la síntesis muy apretada de mi trabajo y termino agradeciéndole a la Fundación Salinas la convocatoria de este concurso y repito que para mí ha sido un honor quedar en este grupo tan selecto de finalistas. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor tenerlos con nosotros y que participen, Trino. Muchísimas gracias. Ahora voy a invitar a Enrique Fernández. Enrique es boliviano, es abogado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ha ejercido la docencia en varias instituciones. Yo lo conocí como comunicador, es un importante columnista de opinión, es coautor de varios libros y participó en esta ocasión con el ensayo Por una libertad sin liberaciones, crítica de la razón tercermundista. Adelante, Enrique, por favor. Buenas noches. Ante todo, agradezco el hecho de que se haya elegido mi ensayo para figurar entre trabajos de alto vuelo, es lo que uno podría garantizar, tomando en cuenta los antecedentes de este certamen y además ya conociendo de las particularidades de todos quienes me acompañan en esta oportunidad. Si bien no es liberal, a mí me gusta mucho Nietzsche y en especial una frase de la Gaia Ciencia que dice: las más grandes ideas son los más grandes acontecimientos. Es cierto que podría considerarse una exageración, empero vale la pena pensar en la historia de las ideas. Y durante los últimos años yo he sentido especial predilección por las ideas en Latinoamérica. Uno de los mayores pensadores de Bolivia, un filósofo nacido en Santa Cruz como yo,
se llamó Manfredo Kempf Mercado y él publicó el año 1958 la primera Historia de la Filosofía en Latinoamérica, libro con ese nombre, que fue lanzado por la editorial Zigzag. ¿Por qué señalo esto? Porque hasta ese momento la filosofía en Latinoamérica se pensaba de tal manera que concordara con lo que había sucedido en Occidente. No se pretendía todavía un gran debate en torno a la originalidad del pensar latinoamericano. Pero resulta que luego, a partir de la segunda mitad del siglo XX, concretamente desde fines de la década del 60, empezará a forjarse una propuesta teórica que pretende ser original y que sirva, de acuerdo con las finalidades que se indicaban, para explicar y resolver problemas estructurales de la región. Ese conjunto de planteamientos se conocerá como el pensamiento liberacionista o pensamiento de liberación. En síntesis, lo que yo he tratado en mi ensayo es formular una crítica en nombre del racionalismo, si quieren ustedes, reivindicando elementos que tienen que ver con planteamientos de la mentalidad moderna. A mí me agrada lo referente a la ilustración, desde luego, y trato de reivindicar esa racionalidad crítica en cuanto a lo que plantearon estos pensadores latinoamericanos. 1969 será un año fundamental para ese pensamiento liberacionista. Se lanza la teoría de la dependencia, todos conocemos que planteaban entonces Faleto y Cardoso. 1970 será importante también para que Paulo Freire lance su pedagogía del oprimido. 1971 aparecerá la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez y un par de años después se presentará la filosofía de la liberación, que tendrá como principales exponentes a Enrique Dussel y Juan Carlos Scanone. Yo creo, básicamente, que en estos casos se intentó usar la razón para identificar los problemas, pero lamentablemente la explicación que se brindó no es satisfactoria y en lugar de facilitar el encuentro de respuestas efectivas, lo que hicieron fue generar un ambiente que impedía lo más preciado que nosotros tenemos, que es ampliar los márgenes de la libertad. Infortunadamente, hasta hoy hay planteamientos, por qué no decirlo, dogmas relacionados con ese pensamiento de liberación que continúan afectándonos. Lo importante es no despreciar esas ideas. Para algunos pueden ser ocurrentes. Cierro con esto. En un famoso ataque, Octavio Paz decía que Carlos Monsiváis no era un hombre de ideas, sino de ocurrencias. Yo podría decir que muchas de las ideas del pensamiento de liberación son ocurrencias, pero son ocurrencias peligrosas, ya que pueden ser adoptadas por políticos que no sienten gran aprecio por nuestra libertad. Eso es, en pocas palabras, lo que he tratado de hacer en ese ensayo y nuevamente manifiesto mi agrado por formar parte de este grupo. Muchísimas gracias, Enrique. Ahora vamos con José Joaquín Fernández Cordero. José Fernández es costarricense, es presidente del Instituto de la Libertad de Costa Rica, es autor del blog, creo que todos lo conocemos, La riqueza de las naciones, es autor de varios libros y participó con el ensayo El sistema de cupones educativos y más allá. Adelante, por favor, José. No se te escucha. Tu micrófono, ¿no? Ya, sí, perdón, disculpen. Primero, confirmar si me están escuchando. Segundo, dar las gracias al Grupo Salinas por este trabajo y felicitaciones a todos los que estamos aquí presentes hoy. Buenas noches a todos. Este tema que tengo que hablar sobre el sistema de cupones educativos y más allá me genera ciertos sentimientos encontrados, porque por un lado siento que es como comentar cosas que ya debe ser de como un acuerdo entre todos, pero también cuando a veces hablo con personas que se hacen llamar liberales y uno toma el tema de la educación, todavía siento que hay muchos, repito, que se hacen llamar liberales, que aún defienden fuertemente la intervención del gobierno en esta materia. Entonces, el tema del... bueno, y entonces muchos liberales, por otra parte,
responden que la respuesta liberal es el sistema de cupones educativos propuesto por Milton Friedman allá en 1955. Pero sin embargo, esta propuesta de Friedman se queda muy corta. Y entonces lo que trato de hacer es hacer como una recapitulación usando principios de teoría económica. Y uno de los grandes fallos o de las deficiencias que yo encuentro cuando en América Latina o inclusive en el mundo se habla sobre política económica es que se recurre a la teoría económica para analizar estos temas. Y en el tema de la educación es uno de ellos. Por ejemplo, tenemos que la economía nos dice que a mayor competencia, los precios son más bajos, hay mejor calidad del producto, el bien o servicio se distribuye de una mejor manera, etcétera. Pero cuando hablamos de educación siempre creemos que debe haber intervención gubernamental. Entonces aquí lo que trato de hacer es una reflexión, ojo, vea, la educación es un bien y un servicio como cualquier otro. Y así como hablamos de que es necesaria la libre competencia en las telecomunicaciones para brindar mayor eficiencia, mejor bienes y servicios en estas áreas, pues de igual manera también debemos, si queremos mejorar la calidad en la educación, necesitamos introducir libre competencia en este esquema. Entonces el ensayo trata primero de las consecuencias de lo que implica la planificación centralizada en la educación y que una de estas consecuencias es que tenemos una misma talla para todos los estudiantes, es decir, todos tienen que avanzar al mismo ritmo, son para cualquier persona independientemente de sus habilidades, gustos y preferencias, capacidad intelectual, todos tienen que llevar 6 años de escuela, los mismos años de colegio, todos tienen que llevar las mismas materias con los mismos contenidos impuestas por el gobierno. Entonces, la idea es cuestionar esto, ¿verdad? Que esta misma talla para todos no se puede solucionar dentro del sistema, porque también escucho a muchas personas que incluso se hacen llamar liberales, que proponen reformemos a los ministerios de educación, reformemos los programas educativos sin tomar conciencia de que realmente el problema en la educación es la existencia de planificación centralizada dentro del mismo. Entonces, tenemos una de estas primeras consecuencias, que es una talla para todos, y la segunda consecuencia es que inevitablemente el sistema conduce a la mediocridad en la educación. Porque si queremos una educación para las élites y para los mejor dotados, pues obviamente la mayoría va a reprobar todos los cursos. Por otro lado, si queremos que la mayoría apruebe las materias, pues tenemos que entonces bajar el nivel para que todos aprueben. Entonces, el sistema conduce primero a una misma talla para todos, entonces eso produce disconformidad y por otro lado tenemos mala calidad en el sistema. Entonces aquí es donde viene Milton Friedman a introducir, bueno, podemos, para introducir competencia al sistema de cupones educativos, que consiste, bueno, repartamos el presupuesto de la educación entre la cantidad de estudiantes y a estos entonces démosles un cupón y que estas personas puedan decidir libremente en el centro educativo donde quieran estudiar, sea público o privado. Sin embargo, este esquema así tan sencillo tiene muchas deficiencias, porque si el gobierno sigue determinando los contenidos, los años de estudio, etcétera, ¿de cuál competencia estamos hablando? Es decir, si realmente queremos que el sistema de cupones funcione, necesitamos hacer a un lado a los ministerios de educación y a sacarlos de que ellos sean los que determinen los contenidos, los años de estudio, etcétera. Necesitamos introducir más competencia. Y luego vienen otras preguntas que Friedman no se hace y no vale, que es, por ejemplo, bueno, ¿cupones para quién? ¿Por qué cupones para los ricos? Si se supone que el Estado benefactor debe suplir solamente las necesidades de los más pobres, pues ¿para qué le vamos a dar cupones a las personas que sí pueden pagar su educación? Entonces ahí voy agotando cada uno de
de los argumentos para finalmente concluir que si bien el sistema de cupones educativos es un sistema transitorio, no es un sistema definitivo, es decir, que a lo que debemos aspirar es realmente a un sistema donde no haya ninguna intervención en la economía. Como decía Hayek en el libro Constitution of Liberty, en la sección sobre educación, decía que la educación es tan importante que es precisamente donde menos queremos que haya intervención gubernamental, ¿verdad? Entonces, esa parte aplica para lo que sería escuela y colegio, pero termino hablando también sobre la educación superior, haciendo ver que la educación es una inversión en capital humano. Y así como no estamos de acuerdo en que el gobierno debe subsidiar la inversión en capital físico, de igual manera tampoco debe subsidiar la educación, el capital humano. Entonces debe también hacerse a un lado de lo que son las universidades públicas. También argumento ahí que las universidades públicas en realidad son empresas, y como cualquier empresa, no hay ningún argumento en la teoría económica que justifique la existencia de empresas públicas, ¿verdad? En este caso, a lo sumo, lo que podría hacer es subsidiar a los mejores estudiantes universitarios, pero no hay razón alguna para que existan universidades públicas. Entonces, en resumen, es una apología de los principios de la libre competencia aplicados a la industria de la educación, desde kinder, escuela, colegio, llegando hasta la educación superior. Muchas gracias por el tiempo prestado y buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Como les decía al principio, tuvimos muchas dificultades en el jurado por la calidad de los trabajos. Tenemos en esta ocasión 2 terceros lugares, lo que no es muy común, pero bueno, voy a darle primero la palabra a Alberto Ruiz Sánchez. Alberto es mexicano, es doctor por la Universidad de París, es autor de más de 31 libros, los que yo más conozco son novelas y poemas. Si me permiten, aunque esto no se trate de recomendar libros, yo les recomendaría Los nombres del aire, En los labios del agua y Los jardines secretos de Mogador. El trabajo de Alberto como novelista es increíble y por eso fue una gran sorpresa que participara en el concurso, descubrir que había sido finalista y que ganara el tercer lugar con el trabajo La vida democrática de la libertad. Alberto, por favor. Muchísimas gracias, Berta. Bueno, por supuesto, como todos, tengo que comenzar agradeciendo y a ti, Berta, por todo lo que haces dentro de la Fundación, a Ricardo por tener la Fundación, a Sergio Sarmiento por ser siempre un espíritu libre que nos incentiva a todos para ser más libres todavía, estar informados y reflexionar. Y además tengo que agradecer al jurado porque yo soy muy consciente de que mi texto es genéricamente extraño para el tipo de trabajos que estoy viendo, que es el que habita este ámbito. Así es que me siento especialmente honrado y agradecido con el hecho de que hayan retenido mi trabajo. También tengo que agradecer muy especialmente a la persona que dirige la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, se llama Mario Alberto Garza Castillo, que es el árbitro de las elecciones en México. Porque él fue el que me invitó a dialogar y a participar en una conferencia sobre el tema de él lo formuló así, la importancia del ensayo en la vida democrática y la libertad. El ensayo para mí ha sido un tema no solamente que lo practico, claro, me alegra mucho que conozcas mis novelas y mis poemas, pero en realidad de 31 libros, 8 son los que más se conocen y por supuesto que los ensayos navegan con menos público que las novelas, ¿no? Pero el tema del ensayo para mí incluso es un tema de enseñanza. Yo soy coordinador y enseño la práctica del ensayo, sobre todo en países anglo, o sea, en Canadá y en Estados Unidos, en Stanford y en Banff, donde
ellos, para aceptar el ensayo como nosotros lo conocemos, tienen que llamarlo ensayo personal. Porque claro, dentro del protestantismo, la objetividad no admite la presencia de la persona. Sin embargo, Montaigne define como una de las esencias del ensayo la presencia de la persona que lo hace. Él dice, el tema de un ensayo es la persona misma. Yo soy el que se ensaya. La palabra ensayo viene del campo de la química. Dos sustancias que se mezclan y que lo que se produce es el resultado del ensayo. Respondiendo a la iniciativa de la Comisión Electoral, en un momento en el que en México el tema de la autonomía está cuestionado, me lleva a pensar y a explorar la historia misma del ensayo en su surgimiento como una respuesta al riesgo de poner en crisis a la autonomía del pensamiento. Y me lleva a recordar en mi texto que una de las principales influencias de Montaigne para lanzarse a inventar el término de ensayo, porque la manera de escribir existía desde los griegos, ¿no? Pero darle esta autenticidad a lo que él llama la rareza, la extrañeza de esta escritura, es su mejor amigo, que se llamaba Etienne de la Boétie, que murió muy joven, le heredó su biblioteca, una biblioteca fabulosa que podemos visitar, yo la he visitado en el sur de Francia, y que se ocupó como tema principal de su vida de un tema que sigue siendo actual y que tiene que ver con lo que hablaba Trino Márquez, ¿no? ¿Cómo es posible que personas libres decidan obedecer a un tirano? ¿Cómo es posible que personas libres decidan someterse a un rey en su época? Y su ensayo lo llamó Ensayo sobre la servidumbre voluntaria. La servidumbre voluntaria es uno de los grandes temas del reto que representa toda reflexión. ¿Cómo es posible que la gente admita esto? En mi ensayo, rápidamente, lo que yo hago es recorrer, además de la respuesta de la Boétie, que tiene que ver con lo que dice Trino. La Boétie dice, la gente acepta someterse voluntariamente porque todos los humanos tenemos una esencia de crueldad. Y la crueldad que ejerce el tirano, de pronto se convierte en la crueldad que puede ejercer la masa de los súbditos. Lo que nos comunica como humanos es la crueldad. Y por eso existe la servidumbre voluntaria. Es una verdad tremenda. Por supuesto, como todas las respuestas, no puede ser absoluta y no es la única, ¿no? Recorro en el ensayo otras respuestas, desde la psicología de las masas, ¿no? La idea de que el individuo, antes de Freud, Gustave Le Bon formuló ya el término de psicología de las masas, nada más que no lo afinaba en la urdimbre familiar, pero él dice lo que una persona individual jamás se atrevería a hacer, cuando está en una masa, lo hace. De ahí hasta, por supuesto, Canetti y el tema de la masa en Canetti, hasta llegar a Hannah Arendt, que formula, y ahí tiene que ver con si el ensayo es un método de reflexión que nos invita a ser autónomos y a pensar con libertad, a ser más autónomos incluso que los centros de autonomía que existían en la época de Montaigne, que son las universidades. Montaigne se rebela contra la universidad y él dice, el ensayo no es un tratado, el ensayo no debe tener, por ejemplo, apostillas, no debe tener notas a pie de página porque se convierte en tratado, se convierte en defensa de la verdad. El ensayo, el ensayista no busca tener una verdad, duda de todo y al mismo tiempo afirma todo con desconfianza. La respuesta de Hannah Arendt, todos la conocemos, es que no existen personas buenas ni malas, sino que aquellos
que claudican de la cualidad humana esencial de reflexionar son los que son capaces de seguir a los tiranos y ejercer lo que ella llama la banalidad del mal. Y bueno, es la historiadora del totalitarismo. Todo para concluir, cómo el ensayo en sus diferentes facetas y en sus diferentes renacimientos en los pensadores, finalmente es una reivindicación de lo que le da al individuo autonomía. Los enemigos del ensayo, que son el pensamiento totalitario, la idea del compromiso social como la idea de renunciar a pensar por sí mismo, en contra de lo que Montaigne llama, y lo coincide con San Ignacio de Loyola, es un deber de lucidez. El deber de lucidez es lo contrario del compromiso político. Es cada vez cuestionarse todo. Todos esos enemigos del ensayo son finalmente los enemigos de la democracia y los enemigos de la libertad. Muchas gracias, Berta. No, muchas gracias a ti, Alberto. Voy a confesarte que en el equipo de Caminos de la Libertad retitulamos tu trabajo y le llamamos El ensayo sobre el ensayo. Sí, pero bueno, nuestro otro tercer lugar es Nicolás Cripeos. Nicolás es chileno, estudió ingeniería comercial y tiene un MBA en Japón y en Estados Unidos. Ha trabajado en diferentes empresas públicas y privadas, es autor de varios libros y participó con un trabajo titulado La absurda igualdad de la pobreza, referencias al caso chileno. Adelante, por favor, Nicolás. No te escuchamos. Yo creo que tienes el micrófono cerrado. ¿Hola? Ahí sí. Ya, ¿Ahí listo. Sí, gracias, Nicolás. Listo. Perdón. Bueno, agradezco mucho la oportunidad. La verdad que estoy muy contento. Recibo el tercer lugar con bastante humildad y por sobre todo con el compromiso de seguir junto a Camino de Libertad en la senda, de defender por sobre todo la libertad y los valores más supremos de una sociedad libre. Quiero rescatar y destacar que el Grupo Salinas, a través del Caminos de Libertad, han adquirido un gran compromiso, muy loable, por cierto, por cimentar los valores fundamentales para los individuos, estableciendo las bases para la construcción de un mundo libre para todos, impulsando concursos como este, dándole la oportunidad a muchos como yo, que en rienda suelta sus ideas y pensamientos y puedan compartirlos con muchos. Ello tiene un valor muy grande. Ahora, la absurda igualdad de la pobreza, referencia al caso chileno, el título de mi ensayo, es un llamado a que bien vale la pena apostar por la libre competencia, donde los individuos se desenvuelvan en libertad en el desarrollo de sus negocios y actividades lucrativas. Ello logra indudablemente que más personas disfruten del crecimiento económico, del progreso y de mejores condiciones de vida. Es una economía de suma positiva, en la que todos pueden mejorar, donde resulta posible que todos obtengan más ingresos de forma sostenida, no importando su condición social. En la libertad surge la creatividad y el desarrollo. Colombia, Chile, Perú son el mejor ejemplo de lo que ha pasado en las últimas décadas. Por el contrario, y lo digo con mucha lástima, los 4 países sudamericanos, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, que han tenido peores periodos prolongados de gobiernos con políticas contrarias al libre mercado, son los peores, los que presentan índices más malos y mayor pobreza en la actualidad. En el ensayo expongo que un sistema de libre mercado, los países pobres y la gente pobre no son pobres porque otros son ricos. La redistribución de la pobreza, que tanto pregonan los amigos de lo ajeno, los socialistas, por cierto, es un juego de suma cero, en el que unos se enriquecen a costa de empobrecer a otros, rompiendo el círculo virtuoso de la riqueza. Alejan, indudablemente, el capital.
porque son las inversiones que dependen de la competitividad del país, definida como la capacidad de una nación para atraer que los empresarios decidan quedarse en el país, retener que los capitales invertidos, ¿no es cierto?, en el país se queden invertidos en el país, no se vayan a otros lugares, y multiplicar que las utilidades generadas se reinviertan en el propio país, la que sustentan todo progreso. Por tanto, ¿cómo se atraen las inversiones? Bueno, con reglas claras, de largo plazo, que premien el esfuerzo de las personas y las instituciones que han decidido apostar por un país. ¿Dónde está la raíz del problema? Bueno, primero, que las sociedades deben primero generar dinero, fomentar el crecimiento, el desarrollo, generar ingresos y luego repartir, aumentar el gasto. Los intervencionistas normalmente dan prioridad a la distribución de riqueza antes que su producción. Piensan en el reparto sin antes haber creado riqueza, como si los milagros en economía fuesen posibles. Segundo, que las sociedades necesitan de un proceso de mejoramiento continuo, lo que no significa que todo deba ser cambiado. Para que los socialistas, el Estado es el instrumento reformador y debe intervenir para corregir la realidad, eliminando con la fuerza las desigualdades. Es la llamada ingeniería socialista. Tercero, que las sociedades prosperan por el esfuerzo personal de cada ciudadano y no por un Estado todopoderoso que ahogue y anule dicho esfuerzo. También que las sociedades están formadas por seres humanos únicos, desiguales, lo que no significa que no tengan iguales derechos. La educación, por ejemplo, a temprana edad es fundamental para desarrollar los talentos, creando seguridad en sí mismo, más allá de la condición social de entrada. Y por último, que las sociedades no se basan en un juego económico de suma cero, donde si uno enriquece es porque otro se empobrece. Los socialistas no entienden, ¿no es cierto?, que la riqueza no es algo estático, puede crearse, por lo que pueden verse mejoradas las condiciones de vida de unos sin que sea en perjuicio de otros. Es decir, la torta puede, en definitiva, agrandarse. Termino señalando, claramente, sin valores pro libertad, los países se desmoronan en medio de promesas ideológicas contrarias al esfuerzo individual, cayendo presos en un estado de bienestar que solo profundiza la pobreza, distorsionando progreso y desarrollo de los países. Chile fuera ejemplo de desarrollo. Lo digo con mucha pena. Hoy se está dejando llevar increíblemente por recetas del pasado, cortoplacistas, de gran show mediático que ha arrastrado a moros y cristianos, a los de izquierda y también a los de derecha, todos populistas, porque regalar, como todos sabemos, es fácil, más aún si no sale del propio bolsillo. Esto causará indudablemente daños irreparables en nuestra economía. Una cosa es mejorar y otra totalmente distinta, querer partir de cero, desde proyectos que solo destruyen todo camino hacia el desarrollo. Ahora, si el liberalismo no goza del éxito en la actualidad en Chile y en muchos de nuestros países, algo tendrán que ver los propios liberales. Por ahí algo tenemos que revisarnos. No hemos sabido vender quizás la libertad muy en base a números, a conceptos, pero nos han faltado las emociones. Ser liberal va más allá de la defensa del libre mercado con el objetivo de que aumente la riqueza. Implica además la búsqueda de la excelencia, de la virtud, del comportamiento intachable, ese que caracteriza a quienes hacen el bien por el bien sin más, y que se plasma, por cierto, con el ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, muy agradecidos de tu participación. El segundo lugar, voy a confesarles, fue una agradable sorpresa. El segundo lugar es Mijael Garrido Leca, es peruano y es muy joven, tiene 31 años, lo que no es usual que estén entre nuestros
finalistas, no que no participen jóvenes, sino que no es usual tener un joven en un segundo lugar. Yo conozco a Mijael desde hace unos años y he de decir que siento por él gran afecto y que fue una gran sorpresa para todo el equipo de Caminos de la Libertad que fuera finalista y que ganara el segundo lugar. Como les decía, es peruano, estudió Derecho, es columnista en varios diarios de circulación nacional, ha creado varias empresas de comunicación y participó con el trabajo América Latina y el yugo de la ley mágica, independientes pero no libres. Mijael, adelante. Sé que hablas muchísimo, te vamos a pedir consideración con los demás. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta que hablo muchísimo, Berta, y por el respeto que te tengo escrito, lo que voy a decir de manera que yo mismo me autorregulo como buen liberal. Ahí va. Buenas noches a todos. Es aquí un honor muy grande acompañarlos y quiero empezar por agradecer a don Ricardo Salinas y a la fundación que preside por hacer lo que muchos empresarios debieran hacer: sembrar las semillas de su éxito en proyectos en los que germinen ideas. Gracias también a Caminos de Libertad por la oportunidad que me brinda y por el honor que me confiere con este reconocimiento. También quiero agradecer a Enrique Gersi por darme su tiempo y ayudarme a perfilar las ideas que hoy expongo. Gracias a Gonzalo Segarra, que hizo lo mismo, añadiendo siempre un ancla moral, una que él mismo personifica. Gracias a mi padre, quien trasladó la idea categórica de quienes hemos tenido el privilegio de educarnos debemos pensar en el Perú y en América nuestra. Finalmente, pero antes y más que a nadie, gracias a Vania, mi esposa, mi mejor amiga, quien ha encontrado una forma maravillosa de saber escaparse de las disquisiciones de mi vacío existencial. Es que ella me manda a escribir. Este año nos ha marcado a todos. Ha sido un año de miedos discretos, de corajes ajenos, de incertidumbre, de soledad en compañía y de muchedumbre en silencio. Ha sido un año de luto por alguien que no debió partir. En mi país, en el Perú, asumo, ha sido un año que quisiéramos todos olvidar. Ha sido un año de angustia, en donde Vallejo inmarcesible, el dolor ha crecido a 30 minutos por segundo. Y es que el nuestro es un continente demasiado rico, pero paradójicamente está habitado por gentes pobres. Llevo años pensando en qué hemos hecho mal desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego para que nuestro camino hacia la prosperidad se logre truncar sistemáticamente. El profesor Hayek postuló, siguiendo la ruta trazada por su ya maestro, el profesor Mises, en la que indicó que el proceso de generación de riqueza, como varios de los señores ganadores del concurso han indicado, es uno de orden espontáneo, fruto de la mera acción humana, el esfuerzo de cada individuo por perseguir sus sueños en un viaje fugaz en donde sin buscarlo intercambia valores subjetivos con los sueños de otros y hace que las sociedades abiertas sean lugares más prósperos en donde nadie es obligado a comprar lo que no quiere ni a vender lo que no tiene. Así, la planificación central de la economía marxista, que mi generación, esa que se hizo adulta entre la caída del muro de Berlín y la aparición del muro de Facebook, vio aparecer, tendría que haberse quedado allí, acabada la batalla y muerto el combatiente, Vallejo siempre. Los liberales, sin embargo, ganamos la guerra, pero perdimos la historia. Hemos dejado que los enemigos de la libertad se apropien de nuestras banderas y las levanten como pabellones propios. Hemos permitido que se monopolice la narrativa y hemos nuevamente quedado arrinconados frente al monopolio del corazón. En nuestra América nos hemos acostumbrado a entender a la informalidad como una vocación y no como una condición, en donde los menos favorecidos quedan relegados por estados paquidérmicos que pretenden abarcarlo todo y todo lo ralentizan. Es así que en el ensayo que pronto podrán leer postulo que así como la generación de riqueza es un orden espontáneo, la formalidad, ese pacto social tácito en donde los pueblos aceptan vivir bajo ciertos cánones frente a la república transubstanciada en Estado, es también un orden espontáneo. Y es uno que nunca ha llegado a calar en las entrañas de nuestra tierra porque nos fue impuesto. Nos hemos acostumbrado a cargar con el epitafio construido por ideas incompletas de que aquí no hay una ética protestante y ni un espíritu capitalista. Nos han dicho que la Iglesia Católica santifica a la pobreza y que eso nos ha condenado a esperar a que nuestros reinos estén en otros mundos. Pero si comparamos el histórico momento de la conquista de las llamadas Indias españolas con el momento en que los primeros pioneros británicos se establecieron en Virginia, más
de 100 años después de la fundación de la ciudad de Veracruz, en México, encontraremos que América Latina fue conquistada por el más poderoso imperio del mundo. Y desde las Filipinas hasta la Gran Colombia se nos impusieron instituciones regias, encomiendas, virreyes, capitanías, leyes, derechos de representación de la corona. En América del Norte, en cambio, un imperio aún en cierne se lanzó a la mar, con pioneros que en empresas privadas buscaban establecerse y prosperar. Llegaron grupos de feligreses que la Inglaterra anglicana rechazaba y que querían adorar a sus dioses y cultivar sus tierras. Llegaron hombres distintos en todo y tuvieron que espontáneamente ir generando un sistema legal que les permitiera ordenarse y ser iguales, pero iguales solo frente a la ley. La formalidad en el norte no fue producto de la sabiduría providencial de constituyentes, sino del puro conocimiento de una sociedad de individuos libres que buscaban la paz y la propiedad privada. Yo me pregunto cómo es que América Latina ha quedado al yugo de una ley mágica con la que nuestros legisladores, quizá demasiado embelesados por la perfección del conjugo de palabras del viejo Borges, creen que sí, como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de la rosa está la rosa y en el Nilo la palabra Nilo. Las leyes no son más que expectativas sublimadas por hábiles escribas, que las redactan con la esperanza de que, como un golem, se levanten y cobren vida propia. Esa manera triste de entender el mundo nos ha llevado a ser incapaces de generar una formalidad que incluya a todos los que aquí habitamos. Terminaré estas palabras confesando que en la búsqueda del conocimiento no solo es quizás el camino a la felicidad, es tal vez, como se atrevió a decir en voz alta Bento Spinoza, Dios en sí mismo. La búsqueda de la verdad, del conocimiento, de la colección de ideas, en la esgrima de los argumentos, en el fuego que alumbra el camino hacia afuera de la tormenta está Dios. En los telescopios, en las taxonomías de Humboldt, en Octavio Paz, en Haya de la Torre, en ese pelotón de fusilamiento al que Aureliano Buendía fue condenado para ir allí solo a recordar al día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En la relatividad de Einstein, en Arquímedes, en Rodin, Dios está en los laboratorios y en las aulas. Y quizás solamente así, entendiendo a Dios, es que hombres y mujeres de ideas que persiguen el conocimiento podrán encontrar en el camino para poder seguir haciéndose preguntas, una zarza ardiente, una luz, una estrella y finalmente una constelación. Repito el juramento que me hice el día que me di cuenta de que era liberal cuando tenía 15 años y que me di cuenta además que mi vida quedaría por siempre hipotecada a mis ideas. Lo repito con distancia escéptica y con cierta ternura, pero lo repito en calidad de homenaje a la juventud impetuosa y curiosa, que bien nutrida por fuegos como los que vuestras ideas insuflan, permite hacerse mejores preguntas. Lo repito porque soy peruano y entre el Pacífico y los Andes espero que mi cuerpo sea uno con mi tierra, pero antes que nada soy un hombre libre. Juro por mi vida y por amor a ella que jamás viviré para nadie ni exigiré jamás que nadie viva para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mijael. Muy agradecidos. Nuestro primer lugar es Javier Duquedas. Javier ya había estado con nosotros como finalista. También había escrito en esa ocasión sobre la libertad individual. Javier participa y publica un ensayo estremecedor que se titula Morir por elección, eutanasia, libertad y límites del Estado en la regulación de la vida y la muerte. No quisiera presentar más de Javier, darle la palabra y felicitarlo por haber obtenido el primer lugar. Adelante, Javier, por favor. Gracias, Berta. Bien, inicialmente pues, agradecimiento a la Fundación Salina, al Comité de Evaluación, a Tiberta, a Sergio Sarmiento, por ese estímulo a las ideas y ese esfuerzo por defender principios básicos de las sociedades que son deseables para todos. En segundo lugar, también agradezco a mi familia, a mi esposa Margarita, a mis hijos María Lucía, Alejandro, a mi madre y a mis hermanos. Este ensayo, Morir por elección, tiene un doble origen. El primero
las convicciones sobre algunas ideas fundamentales liberales. El segundo, una condición vital, un problema severo de salud que tuve hace unos años y sus secuelas, que me llevó a reflexionar sobre la eutanasia. Esa reflexión partió de dos preguntas que tenían que ver con, y tienen que ver con mi condición. Y tenemos todos la libertad de decidir cuándo morir. No podemos decidir cuándo nacemos. Si enfrentamos situaciones irreversibles que nos ponen en una condición que consideramos poco dignas o de sufrimiento, debemos contar con la posibilidad de decidir cuándo morir. En segundo lugar, ¿puede el Estado regular la muerte voluntaria? ¿Puede el Estado prohibir, inhibir, limitar, castigar, criminalizar a quienes deciden morir por elección? Esas dos preguntas decidí abordarlas a partir de una arquitectura narrativa de contrastes o de dicotomías, enfrentando premisas liberales a sus adversarias, a sus contrarias. A partir de allí, planteé 4 dicotomías. La primera entre autonomía y heteronomía, la segunda entre libertad y sujeción, la tercera entre pluralismo moral y monismo moral, y la cuarta entre Estado neutral y Estado paternalista, interventor en la vida privada. Esta serie de 4 dicotomías y contrastes me condujo a reafirmar la convicción de lo que denomino una concepción libertaria y permisiva sobre la eutanasia. Lo que hago es desarrollar estos contrastes y defiendo la autonomía. Por supuesto, la idea kantiana de decidir pensar por sí mismo, la idea de la ilustración. En segundo lugar, la libertad negativa, que también ha sido descrita, fundamentada y defendida por pensadores liberales que todos conocemos y que no voy a mencionar. Nadie puede entrometerse en mi vida privada e íntima, salvo que yo lo autorice. Y es una barrera especialmente frente al Estado. Si en mi libertad no afecto la de otros, la libertad de otros, su dignidad, su integridad, ellos no pueden afectar la mía y tampoco al Estado. En tercer lugar, profundamente defiendo el pluralismo moral. Ninguna concepción, esquema, enfoque moral puede tener la pretensión de ser general e imponerse a toda la sociedad. Hay muchas alternativas y opciones razonadas y argumentadas que debemos defender apasionadamente, pero en interacción y bajo un principio básico que los mejores argumentos son aquellos que deben generar consensos. Y la cuarta, Estado neutral. No, señor Estado, no se meta conmigo, no se meta con mi vida privada, no se meta con mi vida íntima. Regula algunos aspectos básicos de la convivencia social, pero aquello que tiene que ver con mis decisiones le está vedado taxativamente.
Todo esto confluye en un esquema final con el que cierro el ensayo y retomo las 4 dicotomías, enfatizo en los 4 puntos de vista que estoy defendiendo y finalizo defendiendo la decisión de muchos seres humanos que quisieran morir por elección y no pueden hacerlo, encuentran obstáculos serios, o a quienes les facilitan ese camino, los sancionan e incluso los criminalizan. El mapa mundial de la eutanasia tiene severas limitaciones hoy, y esa debería ser una bandera del pensamiento liberal para que avance en todo ese espacio que no lo ha podido hacer. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad, Javier. A mí me impresionó muchísimo tu ensayo. A partir del viernes lo podrán leer los que les interese. Me parece que sí es una discusión que tenemos que tener los liberales. Muchísimas gracias, de verdad. A continuación le voy a pedir a Sergio Sarmiento, mi jefe, presidente de Caminos de la Libertad, que nos dé unas palabras para cerrar este evento. Tu micrófono, Sergio. Tienes razón. Gracias, Berta. Gracias a todo el equipo de Caminos de la Libertad. La idea detrás de Caminos de la Libertad es ofrecer reflexiones sobre la libertad. No se trata de imponer una visión, no se trata de imponer un tema. Por eso hay tantos temas, tantos asuntos. Nos contaba el novelista, poeta, ensayista Alberto Ruiz Sánchez cómo sentía que su ensayo sobre el ensayo no era propiamente lo que estaríamos acostumbrados a ver en este concurso de ensayo de Caminos de la Libertad. La verdad es que hemos visto de todo a lo largo de los tiempos y eso me parece a mí maravilloso. La libertad es tan diversa, es tan profunda como lo es el propio ser humano. Cada ser humano tiene la posibilidad de escoger la forma en que quiere ser libre. Me llamó poderosamente la atención, claro, muchos de los ensayos me gustaron. El de Javier Duque también me conmovió como conmovió a Berta. Creo que a cierta edad el tema del suicidio, como planteaba Albert Camus, es uno de los temas fundamentales filosóficos que todos los seres humanos consideramos. Y recordé al leer el ensayo de Javier Duque, un ensayo de un escritor inglés, A. Álvarez, con nombre español, The Savage God, el Dios salvaje, que leí hace muchos años. Lo que más me llamó la atención fue una descripción de Nicolás Ogarev, un exiliado ruso en Inglaterra, que contaba cómo alrededor de 1860, un hombre que se había cortado la garganta tratando de suicidarse, fue de inmediato auxiliado por las autoridades inglesas, hubo asistencia médica, le salvaron la vida, estuvo en tratamiento un tiempo largo y una vez que se curó, como el suicidio estaba prohibido en la Inglaterra de fines del siglo XIX, se tomó la determinación de colgarlo del mismo cuello que él se había cortado para castigarlo por haber tratado de quitarse la vida. Me parece que este es un ejemplo más de cómo las burocracias, de cómo los estados suelen violar esto que Javier Duque nos mencionaba, es la libertad fundamental, la libertad de tomar decisiones sobre uno mismo, sobre la propia vida, sobre el propio cuerpo. En un año como el 2020, en que la muerte ha rondado cerca de todos, es inevitable que esto haya ocurrido. Me parece muy importante que el ensayo ganador nos obligue a reflexionar también sobre la libertad que tiene que existir al final de la vida. Cada uno de los ensayos que será dado a conocer por los mecanismos que tenemos en Caminos de la Libertad, nos ofrece alguna lección sobre la libertad. Me quedo con todos porque todos son maravillosos, al igual que muchos de aquellos que no recibieron una mención honorífica o un premio. Pero me parece que Ricardo Salinas tenía razón hace 15 años
cuando me dijo, Sergio, necesitamos hacer algo para obligar a la gente a reflexionar sobre la libertad. Así nació Caminos de la Libertad. Empezó con un concurso de ensayos. Hoy es una fundación que tiene actividades muy diversas, pero todas estas actividades están hechas para tratar de fomentar la reflexión sobre la libertad, cosa que hacemos también de manera liberal, sin tratar de imponer nuestra visión de libertad a quienes participan en nuestras actividades. Gracias, Berta, que eres y has sido una magnífica directora de Caminos de la Libertad, actualmente también presidenta de la Red Liberal de América Latina, RELIAL. Gracias a todos ustedes por participar. Nosotros vamos a seguir, aunque tengamos quizás menos recursos ahora de los que teníamos en el pasado debido a las circunstancias económicas, pero vamos a seguir defendiendo la libertad porque, pues como decía Manuel Azaña, aquel presidente del gobierno republicano español, la libertad no nos hace felices, la libertad no hace felices a los hombres, nos hace simplemente libres. Es más que suficiente. Gracias a todos por su atención.